Tenemos invitados esta mañana en el estudio al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, y a la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Gracias por la invitación. Saludar también a todos quienes están escuchando. Muy buenos días. Amanecieron sin presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, estamos desorientados. Con un presidente accidental, ¿verdad? Hasta que no se resuelva esta situación que va a ser el diputado Gaspar Rivas. La teoría es el diputado Gaspar Rivas porque es el primer vicepresidente, pero en la práctica quien ha estado actuando como presidente accidental es el segundo vicepresidente, que es Erika Edo. Ajá. Tengo que partir señalando que en la gestión del día a día, Carol Cariola nos dio garantía a todos los sectores. Sí. Creo que eso hay que reconocerlo. Creo que ella hizo una presidencia que generó tranquilidad, que hubo discusiones ásperas, obviamente como corresponde al debate de las ideas. Yo no voté ni por Carol Cariola, no he votado nunca por Carol Cariola. O sea, me presenté como primer vicepresidente y le competí a Carol Cariola en la legislatura anterior. Voté a favor de la censura de la semana pasada, pero sí tengo que reconocer, digamos, que fue una presidenta ecuánime. ¿Qué efectos creen ustedes tiene, y puesto en el contexto del caso que está afectando a la diputada Cariola hoy día, su renuncia anticipada a la mesa de la Cámara, diputada? Bueno, su renuncia también tiene que ver en realidad por la situación en la que está. Ella está con postnatal, ¿cierto? Su hijo recién nacido, y efectivamente toda esta situación, tanto en lo judicial, pero también en lo político, en donde, claro, en la semana pasada ella tuvo que asistir a la Cámara de Diputados con una presión, con un hostigamiento que para ella y también para la relación y vínculo con su hijo era mucho mejor poder renunciar, y en ese sentido también el comunicado pone ese énfasis. Ahora, otra arista, ¿cierto?, es lo que vaya a suceder con la mesa de la Cámara, que va a ser en lo que nosotros nos vamos a abocar y se van a presentar, qué sé yo, distintas por lo que opciones. vamos a pelear, dice usted. Claro. Ahí vamos no va a ser tan amistosa esta conversación quizás con Francisco, pero efectivamente vamos a tener ahí opciones quizás distintas, pero lo importante en esta materia sí me parece el reconocimiento a la buena labor que hizo la presidenta. Recordemos que en un momento cuando ella se presentó como posibilidad, hubo harto dentro, incluso de nuestras filas, digo, del oficialismo o de quienes eran parte, ¿cierto?, del acuerdo, que dudaron de ella, de su ecuanimidad, de que iba a ser una buena... De hecho, tuvo una llegada fallida primero y luego fue electa y termina con esta salida acá. Pero yo les preguntaba por cómo interpretan ustedes, más allá de las razones de la guagua, que pueden ser comprensibles o no, para algunos pueden ser discutibles también. O sea, tener una guagua no quita, claro, tener una guagua no quita que uno pueda seguir ejerciendo y haciendo la pega, y además está con postnatal. O sea, no, está bien, pero te digo, puede ser discutible, ¿no? No necesariamente puede estar ahí, pero derivado del caso Cariola a estas alturas, tenemos varios temas que sí son políticamente importantes. Por una parte, la indagación, ¿verdad? Y esta posibilidad de que ella de que ella esté siendo investigada por un posible tráfico de influencia, y también el tema de las filtraciones de parte del Ministerio Público, con todas las consecuencias que eso tiene y con todo el reclamo que es legítimamente hacerle al Ministerio Público de que este tipo de cosas sigan sucediendo, a pesar de que después del caso Hermosilla y el caso Audio se prometió que iba a haber cortafuego y que esto no iba a pasar y que se iba a investigar, etcétera. Sin embargo, pasa de vuelta, ¿verdad? Y conocemos una conversación que no tendríamos simplemente por qué conocer. Más allá de lo que esa conversación nos dé para un montón de proyecciones, no tendríamos por qué habernos enterado de esa conversación. Diputado, tenemos dos patas ahí importantes. Evidente. Yo creo que aquí claramente el sistema está fallando en la medida en que se están filtrando cosas que todavía no son probadas y que a lo mejor no son consecuencia para poder probar algo. La barra brava entre los cuales estamos los políticos, y tenemos que sumarnos a eso a pesar de que es complicado, da vergüenza, nos gusta y utilizamos las filtraciones.
Pero se utilizan de lado y lado. Aquí la filtración en el caso del Mosilla con el exministro Chadwick, hay 2 parlamentarios del Partido Socialista que se hicieron un picnic durante 1 año y medio en relación a este tema. Entonces venir a pedir hoy día cuidado por las filtraciones cuando han sido utilizadas en favor para poder ser parte titular de una querella. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, me parece que la Fiscalía debería parar las filtraciones. Creo que además va en contra de algo que se ha perdido hace mucho tiempo, que es la presunción de inocencia. En un Estado de Derecho todos gozamos de la presunción de inocencia y deberíamos ser inocentes hasta que se pruebe lo contrario y no al revés. Hoy día partimos siendo culpables y tenemos nosotros que demostrar nuestra inocencia, cuando son las fiscalías las que tienen que demostrar nuestra culpabilidad. ¿No es cierto? Y por eso se hizo este sistema, digamos, donde los fiscales en forma independiente y no eran juez y parte como era el sistema anterior. Adicionalmente a eso, y con esto concluyo, a mí me parece que también nosotros vamos a tener que poner ojo en qué es lo que es el tráfico de influencia. Porque yo les tengo noticias y me declaro lo culpable y que me llame el fiscal al tiro. Cada vez que hay una discusión del presupuesto de la Nación me llama una fundación para decirme, oye, ¿sabéis que nos están bajando el presupuesto? ¿Qué podía hacer? Nos llama un sindicato o una confederación de trabajadores desde los trabajadores del Estado para abajo, señalándonos cuando hay discusión de aumento no solamente del gasto público, sino del salario, que nosotros queremos esto, otro, los gendarmes lo mismo, etcétera, Ya, etcétera. pero lo llaman a usted, ¿pero usted llama a alguien? ¿Usted llama a algún alcalde, por ejemplo? No, yo llamo al ministro para decirle, oye, ¿cómo vamos a arreglar este tema? Pues si es la discusión del presupuesto de la República. No, pero en otra ¿Ah? dirección, en un caso similar, porque muchos parlamentarios dicen, perdón, lo que hizo Carol Cariola de transmitirle a la alcaldesa Hasler en su momento la posibilidad de que alguien haga algo, de que se quiera acercar, que es una cuestión que también hacemos los parlamentarios. Yo en mi caso no lo he hecho, o no recuerdo haberlo hecho. Y si lo he hecho con la misma conclusión probablemente que le pasó a la propia Carol, digamos, que finalmente se votó en contra. Se votó en contra. Ahora bien, aquí el tema hay que investigarlo a fondo. Y aquí la renuncia de Carol, y con eso vuelvo a la pregunta anterior tuya, hace que la mesa de la corporación pueda trabajar de una forma más tranquila. Esta ha sido una mala legislatura desde el punto de vista de la relación con los tribunales. Nosotros tenemos desaforados. La bancada de los desaforados está a altura. Exactamente, tenemos gente que está siendo procesada o imputada, como la propia Carol. Yo creo que eso no debiese pasar, no porque no hagan la pega los fiscales, al contrario, eso no debiese pasar porque nosotros deberíamos tener una conducta total y radicalmente distinta a la que hemos observado que hoy día se ha vivido en la Cámara. Diputado Yeomans, que han varias cosas planteadas ahí, ¿verdad? Está lo de las filtraciones, está el alcance del tráfico de influencia, y está también lo que plantea el diputado Undurraga. Sí, yo respecto a las filtraciones hay responsabilidades. O sea, estamos hablando de delitos, no es de simplemente que, no sé, se le antojó a un fiscal pasar la información porque le pareció divertido algún chat o que podría tener algún efecto político interesante para él, en su opinión y en su fuero interno, sino que está cometiendo delito la persona que está, el funcionario que está trabajando y que no está cumpliendo la ley, y por lo tanto yo lo que espero es que tengamos sanciones. Y ahí el fiscal nacional tiene que responder. Yo creo que quizás esto debiera también empezar a trasladarse hacia allá, porque no es comprensible, y también traigo a colación otra cosa, que lo estuve revisando en el comunicado de la exalcaldesa Iracy Hasler, en donde planteaba, cierto, que la querella del alcalde actual, Mario Desbordes, contenía algunos aspectos de la investigación que no eran públicos, sino que eran parte de la carpeta investigativa que es reservada. Entonces, ¿cuáles son, cierto, los ámbitos en los que se están moviendo los funcionarios del Ministerio Público? Me parece de una gravedad, de una complejidad que debe ser
obviamente transparentada, debe haber una investigación, deben haber sumarios, deben haber sanciones y también debe haber una política que cambie dentro del Ministerio Público. O sea, si dejamos hacer y simplemente utilizamos, como dice Pancho, y yo estoy de acuerdo con eso, uno tiene que tener un criterio, pero quien tiene que tener el criterio es Fiscalía, ¿cierto? Porque en el mundo político van a haber opiniones, van a usar, ¿cierto? Quizás esta información, estos chats en esta oportunidad se usaron quizás los otros, en el caso de Chadwick y Hermosilla, y me parece que lo importante es que en Fiscalía se haga el trabajo y en este sentido que el fiscal nacional haga su trabajo. Por otro lado, cuando hablamos del tema de del tráfico de influencia, yo también estoy de acuerdo. O sea, también me hace sentido el poder fijarnos un marco de qué estamos entendiendo cuando ocurre tráfico de influencia. Efectivamente está en la ley y uno podría remitirse a eso, pero nosotros también, al momento de representar a organizaciones, a ciudadanía, al mundo social, incluso a nuestros distritos que a veces se nos acercan para hacernos consultas de cómo se hace este trámite, por ejemplo. Piensan equivocadamente y no separan las funciones de un diputado del municipio porque también falta harta educación cívica y eso ocurre también en las personas. Entonces, ¿cuál es ahí el límite que está uno teniendo, cierto? Cuando hay dudas, cuando hay consultas y el Estado quizás no tiene todas las herramientas para poder acercarse a todas las personas, ¿cierto? A todas las organizaciones. En este caso, bueno, la diputada Cariola además tiene un rol, ¿cierto? Respecto al grupo de amistad chino-chileno que se ha ido conformando en el Congreso y en ese sentido tiene relaciones, ¿cierto? Reuniones con organizaciones también en ese ámbito. Y eso es lo que también ella ha comunicado. Pero me parece bien que a propósito de este caso y quizás de otro, empecemos a delimitar porque quizás también sería bueno, y claro, uno no conoce toda la carpeta investigativa en este caso, sino que hemos conocido trascendidos, filtraciones, entonces uno no puede referirse, ¿cierto?, con toda exactitud de qué es lo que está ocurriendo acá, y la justicia debería definir si hay tráfico de influencia o no, pero debo admitir que me genera un poco de desconfianza el actuar que ha tenido hasta ahora el Ministerio Público. Parte ya los conocemos, ya están puestos sobre la mesa, ¿verdad? Esta conversación y esta evaluación o valoración que hacen estos hacia fines del año 2022, ¿verdad? Después del plebiscito, de la pérdida, de que se perdiera la opción del apruebo tras el trabajo de la Convención Constituyente, en el marco del otorgamiento de los indultos, que fueron muy polémicos en su momento y que terminaron con la salida de la ministra de Justicia y cambios importantes a ese nivel. ¿Hay algún ambiente político, y esto es una pregunta más para la diputada Llomas del Frente Amplio, que no lo deja usted fuera de la conversación, obviamente, Francisco Unturraga, pero jamás va a quedar ¿había en ese momento una decepción con la forma en que estaba operando el gobierno del presidente Boric, diputada Llomas? En el mundo del Frente Amplio, o del mundo de Prodignidad, digamos. O sea, obviamente, y lo reconocimos en su momento, que un tema que es tan delicado, ¿cierto?, como el de los indultos, que generó además todo un problema e inclusive el cuestionamiento de una acusación constitucional contra una ministra que tenía un buen motivo, una buena intención, eso he mirado desde nuestro lado, ¿cierto?, ahí quizás tenemos diferencias, que se lleve de manera mal ejecutada, es un error y claro, genera frustraciones, genera todo un tema ya más del ámbito quizás privado, pero que lo político y lo personal a veces se mezcla, ¿cierto? Porque uno está en política, lo mueven las ideas, pero también hay situaciones que te generan rabia, que te generan frustración y eso pasa también en las personas. El tema es que no deberíamos habernos enterado de toda esta conversación entre dos amigas en este caso, ¿cierto? Dos compañeras de partido además. Entonces, yo en eso lo entiendo y además me parece tan humana la respuesta que tiene el presidente al respecto, porque quizá no sería la primera respuesta que uno pueda tener, ¿cierto?, mirando estas conversaciones sobre él, pero lo encontré sumamente positivo el descartar
cualquier tipo de enojo, de quiebre, ¿cierto? De enemistad que pueda generar estas conversaciones. Y eso es bien positivo y es bien difícil, porque uno también se enoja, ¿cierto? Sí, por supuesto, y legítimamente. Diputado Undurraga, estamos empezando un año electoral. Así es. ¿Cuánto de todo esto que estamos conversando marca de alguna manera o puede guiar o marcar o encauzar las conversaciones electorales y políticas para lo que viene? Porque estamos en un momento de definiciones, además, también, ¿verdad? Si hay pacto o no hay pacto, si hay primarias o no hay primarias, en los dos lados. En algunos casos ya están descartadas, en otros todavía son una posibilidad. Están los partidos definiendo apoyo, definiendo nombre. Evópoli todavía no proclama a Evelyn Matei, pero suponemos que... Yo pensé que se les había olvidado. No, yo el otro día bromeaba. Yo creo que a Evópoli se le olvidó proclamar a Matei. Lamentablemente tuvimos un muy mal proceso electoral interno en el mes de enero, lo cual tuvimos que volver a hacerlo, y eso nos demoró en esta materia. Pero yo diría que el consenso es absoluto para proclamar este sábado a Evelyn Matei. Tenemos nuestro Consejo General. Yo creo que además está bien haber distanciado las proclamaciones de la UDI, en primer lugar Renovación Nacional y después nosotros. A mí me pasa que en este periodo electoral todos nos estamos jugando mucho, y sobre todo la centro derecha y la derecha. Yo creo que aquí el llamado es a la responsabilidad. Efectivamente, la unidad no es un concepto como pretenden señalar los candidatos Kaiser y Kast. Tampoco es nerviosismo. Yo creo que lo único nervioso para nosotros es el hecho de que nos podamos farrear la posibilidad de llegar a la moneda. ¿Y usted cree que eso es una posibilidad con la foto de hoy día? Con 3 candidatos, evidentemente, podría ser que pasara un candidato que en segunda vuelta no funcione en absoluto en esta materia. Aquí las elecciones evidentemente se ganan con votos, pero el llamado que ha hecho Evelyn Matei es a competir para que el propio sector resuelva el problema en forma democrática. Ya, pero y eso diputado, es lo bueno que eso parece que no va a pasar. Bueno, pero mientras va a pasar a lo mejor en lista parlamentaria, puede que haya un poquito deberían haber menos nombres listas. dando vuelta, deberían haber 2 listas, claro. 2 listas para 3 candidatos. 2 listas para 3 candidatos en la apariencia. Vamos a ver si es que Johannes llega finalmente, es lo que tiene que decir, si esta información es que va a llegar hasta el final y cómo van a solucionar el tema, digamos, entre Kast y Kaiser. Nosotros estamos, mientras tanto, trabajando por un proyecto, construyendo un proyecto que no vaya en contra solamente del actual gobierno, que por cierto lo ha hecho mal, sino que sea capaz de despertar un sueño, un anhelo, de reflejar no solamente la realidad y la crisis, sino de proyectar el país hacia adelante, que nos haga gobernar y romper el ciclo que lamentablemente hemos tenido como país, en términos de que cada coalición que llega al gobierno sabe indefectiblemente que a los 4 años, digamos, le va a entregar a la oposición el tema. Nosotros queremos recibir el voto popular a través de Evelyn Matei, evidentemente lo queremos recibir, pero queremos proyectar un trabajo más a largo plazo. Y dar garantías de gobernabilidad que probablemente hoy día son de las más complicadas de dar, ¿o no? Con 3 candidatos en la cancha. Y eso Chile Vamos tiene una experiencia, una expertise. Léanse la carta de hoy día al senador Luciano Cruzcoque en esta materia, en el Mercurio. Luciano señala, digamos, que nosotros no nos podemos farrear como nos hemos farreado en varias oportunidades en la vida, en distintos años y en distintas elecciones, esta posibilidad de ser gobierno. Así recaerá la responsabilidad en quienes hacen gárgaras con la unidad, pero que finalmente no la practican, y en este caso lamentablemente se practica con voluntad, y esa voluntad no está, y se soluciona a través de primarias. No estamos yendo a primera vuelta por ir a primera vuelta. Diputada Llomas, el oficialismo tiene más o menos definido que va a haber una primaria, y ojalá esa primaria sea lo más amplia posible, pero también si uno aplica el realismo en esta cuestión, pareciera ahora que la posta le toca ahora a la oposición y que el oficialismo va a pasar de vuelta a ocupar esa posición. ¿Qué es lo que se juega, diría usted, exactamente el oficialismo en estas definiciones ahora, y particularmente el Frente Amplio? Bueno, yo no daría la carrera. No lo digo con la foto de día. Está bien. Sí, lo que muestra la encuesta. Y por eso tenemos el desafío de ir a revertir esa situación, además presentando candidaturas, porque hasta ahora en realidad no están corriendo todas las candidaturas de todos los partidos del digamos, progresismo. De hecho, nosotros mismos tenemos pendiente, ¿cierto?, la presentación de una candidatura, y para eso el primer objetivo es tener una primaria que sea convocante, que sea amplia, de distintos actores, incluso
más allá del oficialismo, poder contar, ¿cierto?, en este caso con una primaria que incorpore a la democracia cristiana sería bien positivo para nosotros, y también entendiendo que quienes están al frente, no lo digo, ¿cierto?, en este caso por Pancho, sino más bien por Kaiser y también por Kast. Y en ese sentido, el riesgo que hay, ¿cierto?, de retrocesos en varias materias en donde uno los escucha hablar sobre el cambio climático, ¿cierto?, por la concepción inclusive de las relaciones en materia con organismos internacionales. O sea, es de abierto retroceso. Ahí yo no veo gobernabilidad posible. Veo incertidumbre, veo complicaciones y también, sobre todo para determinadas áreas y ámbitos en donde hemos ido avanzando. O sea, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres, en el ámbito de los derechos de las comunidades LGTBIQ+, en donde en el Congreso hemos tenido mayorías para poder avanzar, pero que ahora se ven cuestionadas y que pretenden que retrocedamos. Y en ese sentido veo que está el primer desafío. El segundo es que podamos tener mayorías en el Congreso. Uh-huh. Durante todo este gobierno no teníamos mayoría en el Congreso y eso hizo que, en primer lugar, las reformas y las propuestas planteadas tuvieran que ser cambiadas, ¿cierto? Bienvenida a la democracia, bienvenido la posibilidad de dialogar y llegar a consensos, a acuerdos que sean además estables en el tiempo. Eso va a suceder con, por ejemplo, la ley de 40 horas o con la ley de violencia integral, que costó tanto sacarla y lo logramos sacar durante este periodo de gobierno. Pero lo quiero plantear en términos tal que consensos y acuerdos con el mundo de Kaiser y Kast no se han logrado durante este periodo. No es un mundo que quiera hacer avanzar la política, digamos, desde la vía del diálogo y de la democracia. Yo no veo gobernabilidad posible ahí y por eso mismo creo que es importante que nosotros demos una opción de certeza que sea amplia y que sea con mayoría. Pero eso parte por una disposición, me imagino, de estar permanentemente llegando a acuerdos con Chile Vamos, porque si no tampoco alcanza. Bueno, no, le pregunto a la diputada Youmans, o sea, si yo me proyecto como oposición o como oficial, tengo que pensar que de todas maneras no me va a alcanzar y por lo tanto esto que se instaló a propósito de la reforma de pensiones y que también se ha visto en las leyes de seguridad, etcétera, etcétera, que es básicamente llegar a acuerdos entre Chile Vamos y el oficialismo, es proyectable y es deseable, ¿o no? O sea, de hecho, durante todo este periodo de gobierno se ha tenido harta visión de poder lograr acuerdos amplios. No, yo no he visto que sea lo contrario, al menos la intencionalidad del gobierno. De hecho, hay otros ámbitos en donde también se han tenido diálogos que quizá no hemos llegado a puerto aún, pero que se ve que van avanzando, incluso en materia económica. Es que son temas difíciles. Lo planteo de otras cosas, Francisco Undurraga, porque probablemente uno de los grandes desafíos de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, de la base electoral del gobierno del presidente Boric, va a estar en cómo cómo se van a portar cuando vuelvan, si es que vuelven a hacer oposición. Y Tomás Bodanovich la otra vez, yo creo que a estas alturas podemos decirlo abiertamente, con esa sensatez que lo caracteriza, me dijo que uno de los grandes desafíos de la oposición iba a ser justamente, o sea, el del oficialismo, iba a ser volver a hacer oposición. Y mostrar que maduraron, que entendieron cómo se hace política, que otra cosa es con guitarra y que hay que hacer finalmente oposiciones constructivas. ¿Usted cree que ha habido ese proceso de aprendizaje? Yo en esto no soy... voy a operar sobre cómo se conduce el caballo en la marcha. Porque los chats de Cariola con Hasler son exactamente al revés de las declaraciones públicas. Y denotan los sentimientos más profundos en esta materia, no solamente con el gobierno, con el presidente o con la acción del momento, sino con una conducta. Y mientras no se pruebe la carga en el camino, yo no lo puedo validar, no lo puedo dar por hecho. ¿Por qué? Porque además sectores de Apruebo Dignidad jugaron, si no enteros, jugaron contra la democracia. Acusaron 2 veces a un presidente de la República, situación que nosotros no hemos hecho y que yo creo que no hay que hacer.
Y no porque sea Gabriel Boric o porque sea una persona del mundo progresista y nosotros seamos la derecha cobarde, ni mucho menos, sino yo creo que con la democracia hay que protegerla. Y no la protegió el Frente Amplio y el Partido Comunista durante el gobierno anterior. La pusieron en riesgo. Incluso el socialismo democrático prestó a un senador para que hablara 14 horas para que viniera Giorgio Jackson a cortarle la cabeza al presidente Piñera. Entonces, cuando yo no los vea, cuando los vea actuar, tal como lo dije en mi discurso por lo demás, cuando voté en contra de la acusación constitucional del ministro de Educación porque veía que no habían causales. Situación que en privado se reconocía en la legislatura anterior, pero en el minuto de los que hubo, nadie tuvo pantalones para ejercer lo que en conciencia te demanda la Constitución, que es votar en conciencia, digamos, las acusaciones constitucionales. Entonces... ya, ver para creer, dice usted. Yo, de todas maneras, ver para creer. Me encantaría creer, porque creo que le haría bien al país. Pero los antecedentes me hacen dudar en relación a la materia. Diputada, ¿no volverían ustedes a hacer el mismo tipo de oposición que fueron con Piñera? En esto voy a estar de acuerdo con Francisco. Yo creo que es mejor que los hechos hablen en vez de las buenas intenciones que uno pueda tener a priori. Lo que sí también creo que es importante reconocer que en su momento efectivamente hubo acusaciones constitucionales sin sustento, ¿cierto? Que debieran haberse trabajado de otra forma las acciones de fiscalización. Pero también creo que es bueno reconocer, a propósito de enmendar los caminos futuros, que no todos los ministros en ese momento del gobierno de Sebastián Piñera tenían disposición al diálogo. Y lo debo decir, siendo además miembro de varios espacios en donde tuvimos que trabajar con los parlamentarios de Chile Vamos Iniciativa, que no eran escuchadas por su gobierno. O sea, por ejemplo, 40 horas, que fue firmado ese proyecto de ley por parlamentarios de Chile Vamos, pero que no pudimos sentarnos hasta el final y se generó, ¿cierto?, un clima de contraposición muy fuerte que era totalmente evitable. Sí, nos sentábamos, conversábamos, llegábamos a acuerdos y eso empezaba a moverse. Lo mismo, por ejemplo, con el postnatal de emergencia en el momento de la pandemia. Era inexplicable, ¿cierto?, no contar con esa garantía, pero aún así se llegó al extremo, ¿cierto?, por no tener una posición quizás de más ceder, de poder sentarse, de reconocer que no hay mayorías en el Congreso, en ese caso por parte del gobierno, y de que había que llegar a acuerdos. Y eso tampoco hubo desde el gobierno de Sebastián Piñera. Digo, reconozcamos ambas partes, que podemos hacerlo no para mejor, justificar el haber llevado ustedes al límite las cosas tampoco. No, yo lo que digo es que de nuestra parte hubo acusaciones constitucionales que quizás no tuvieron el sustento y que eso hay que enmendarlo, obviamente, porque una acusación constitucional es el último recurso que uno debiera usar. Y hay hartas herramientas más de fiscalización. Especialmente contra el presidente. Por cierto. Y lo otro, pero también me gustaría que se reconociera que hay que tener disposición al diálogo desde el gobierno y desde los distintos ministros, ¿cierto? Entendiendo además que para construir mayoría y hacer que las cosas avancen necesitamos construir acuerdos. O sea, hoy día dar garantías de gobernabilidad, que es un desafío que van a tener cualquiera de los dos bandos, en definitiva, pasa necesariamente por tener que construir acuerdos. La derecha, Chile Vamos solo sin lograr acuerdos con otro sector importante en votos en el Congreso, no tiene ninguna posibilidad de sacar adelante nada, y al revés pasa exactamente lo mismo. Diputada Llomas, el Frente Amplio quiere llevar candidato presidencial a la primaria, sí, pero no tiene. No tiene definido. No tiene. Seamos honestos, no tiene. Están buscando en el Peral. No, sí tenemos liderazgo, o sea, eso sin duda. Pero eso no es tener candidato. En este momento no está definido nuestro candidato y esa es la realidad. De hecho, el fin de semana, por lo mismo, comunicamos, ¿cierto?, que vamos a seguir en este diálogo, en esta conversación interna para poder definir quién va a ser candidato. Ahora, debo decir que hay gente que sí quiere ser candidato o candidata. El tema es que tenga las competencias y las características. El tema es que tiene que ser definido por el partido. O sea, una cosa es el saludo a la bandera y otra cosa es tener realmente a alguien que tenga opciones o que de verdad logre el objetivo que me imagino a estas alturas tienen los partidos que saben que no van a ganar, de fortalecer sus plantillas parlamentarias, de darle visibilidad a la marca y todo eso. Si no, ¿para qué? No, claro, y además nosotros tenemos una bancada que es la más grande del oficialismo, ¿cierto?
no estoy segura si todavía somos la más grande de la Cámara, pero tenemos, por ejemplo, el desafío de crecer en el Senado, en donde tenemos solo un senador. Tenemos el desafío, en este caso, también de crecer en la Cámara de Diputados, y para eso hay que tener una buena apuesta, pero no solo en la presidencial, sino que también una buena apuesta parlamentaria, porque a veces cuando uno no lleva liderazgos que sean conocidos, que hayan tenido trayectoria, quizás tampoco tiene un buen resultado. Tengo que decirles que me están poniendo Apurando, una parece. soga al cuello, que estamos pasadísimos. Ya, los dejo invitadísimos para otra vez. Pero ¿Ya? feliz, pues. Muchísimas gracias, Francisco Cuídense. Undurraga, Gael No, estaba Jones. haciendo un mix. Que estén muy bien, muy buenos días. Gracias por venir hoy día en la mañana. Nos vemos. Son las 8:42.